Oír la palabra de Dios una vez más en esta noche. Vamos a continuar con esta enseñanza que creo ha sido, al menos para mi vida, de mucha importancia, porque estamos hablando de los padres de la nación de Israel, cómo nació esta nación a través de el llamamiento de un solo hombre llamado Abraham. Y de allí fue donde Dios comenzó a formar un pueblo monoteísta, un pueblo que creyera en un solo Dios, que se afianzara en un solo Dios y dejar los dioses, la idolatría, y comenzar a servir a un solo Dios verdadero. Dice en Génesis, abran sus Biblias, capítulo 12. Vamos a continuar allí y ahora vamos a hablar de un tema de suma importancia cuando la fe se debilita. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con Abraham. Dice en el versículo 10: y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de vista, y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán a ti la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Vamos a tratar, nomás hasta ahí está bien, después seguimos con los próximos versículos, porque ahí relata la forma en que Abraham hace un trato con su mujer y le dice: para que no me maten, diles que eres mi hermana. Dice que cuando entró en Egipto, los egipcios, sí, efectivamente, dice el versículo 14, vieron que era una mujer hermosa en gran manera. Y la vieron los príncipes de Faraón y se alabaron, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, el beneficio, ¿verdad?, de haber mentido. Se hizo más rico, tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender en esta noche. Pueden tomar sus lugares y vamos a hablar cuando la fe se debilita. Creo que es un tema muy importante para cada uno de nosotros. Yo creo que algo vamos a aprender en esta noche. Vemos aquí la primera prueba, la prueba fuerte, verdadera, real, a la que Abraham tuvo que enfrentarse en su caminar por la fe en Dios. Después de haber decidido seguir a Dios, confiar en Él y creer en todas sus promesas, confiar en todas sus promesas, encontramos aquí en este pasaje, en esta porción de la Biblia, algo que es muy revelador, donde Abraham comienza a flaquear. Y cómo de repente pareciera que había perdido de vista a Dios. Como que si Dios aparentemente se había esfumado de su alma
de su espíritu la presencia del Señor. Por eso vamos a aprender en esta noche a tener mucho cuidado, porque cuando nuestra fe se debilita, es muy probable que sintamos que Dios ya no está para nosotros. O aparentemente en algún momento de nuestra vida pareciera que Dios se esfumara de nuestra vida, de nuestro espíritu. Esto puede suceder si nuestra fe se debilita. Y si nuestra fe se debilita, vamos a caer en muchas tentaciones, en muchos problemas. Y es esto lo que causa el mayor sufrimiento, el mayor dolor sobre cada uno de aquellos que aman a Dios. Porque mientras estemos aquí en esta tierra, yo estoy seguro que vamos a tener de alguna manera necesidades. Necesidad de trabajar para poder subsistir. Necesitamos comida, necesitamos techo para poder movilizarnos en este mundo. Y pudiéramos decir tantas cosas que son necesarias en nuestro caminar sobre la tierra. Cualquier forma en que nosotros querramos satisfacer cualquiera de nuestras necesidades, sin la guía y sin la ayuda y la dirección de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, de seguro es una trampa de nuestro adversario, de Satanás. Y esto es precisamente lo que le pasó a Abraham. Y la pregunta es cómo nosotros debemos de enfrentar nuestras necesidades. ¿Qué hacer cuando nos sentimos de alguna manera amenazados? ¿Qué hacer si viene una gran necesidad y perdiéramos nuestros empleos con tantas necesidades que tenemos todos los días para poder subsistir y que de repente no hay empleo, no hay trabajo? Se viene quizás un tiempo de escasez. ¿Cómo reaccionaríamos? Quiero decirles que siempre existen nada más dos caminos. El primero, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, de la Biblia, de lo que es la palabra de Dios, es confiar en Dios. Y también aprender a confiar en su provisión. Y aprender de esa forma a no ceder a la presión. Porque si cedemos a la presión, quitamos nuestros ojos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Y la otra opción es hacer lo que tú quieras. Y esto es enfrentar el problema a lo mejor de acuerdo a las circunstancias del mundo, de acuerdo a los consejos del mundo, en lugar de confiar en Dios. Si lo hacemos es una trampa segura, porque esta opción es la que más ha hecho sufrir a los cristianos, a los creyentes en esta vida. Cuando permites, cuando dejas que tu fe se debilite, siempre irás cuesta abajo. Sin embargo, lo más precioso que Dios nos ha dado es la fe. Y esto es algo tan importante que tenemos que aprender a desarrollar todos los cristianos. ¿Cómo sufrimos para poder desarrollar la fe? ¿Cómo nos cuesta confiar en Dios? ¿Por qué seremos tan débiles? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, de acuerdo a lo que Juan explica aquí en estos dos versículos, por eso digo que lo más precioso que Dios nos ha dado es la fe. Es tan importante la fe
que dice el apóstol Juan, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Notemos, comienza diciéndonos, todos aquellos que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu son aquellos que son capaces de vencer al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Escuchen ustedes, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En otras palabras, Juan define con claridad quiénes son estos vencedores. Todos los que creen en Jesús y lo que significa la palabra que se traduce vence. Esta palabra vence viene de un vocablo hebreo que significa conquistar. Significa tener victoria. Pero lo más importante que significa la palabra vence es mostrar superioridad o poder para sojuzgar. Qué interesante cuando nosotros realmente entendemos estas palabras con las que fue escrita la Biblia, que contienen profundidades que nosotros tenemos que aprender a descubrir. Todo aquel que vence al mundo tiene la capacidad de conquistar, de tener victoria, de mostrar superioridad y también poder para sojuzgar. En otras palabras, es un término que refleja una superioridad genuina que conduce a un éxito abrumador, a un éxito rotundo. La victoria es claramente demostrable e incluye el derrocamiento de un enemigo para que el triunfo sea visible, para que el triunfo sea contundente. Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Pero escuchen lo que dijo después Jesús, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Esto significa que está involucrada la fe para poder vencer. Todo aquel que cree en Él es vencedor. En el mundo tendréis aflicción, más confiad. La palabra confiad significa que está involucrada la fe y luego termina diciendo, yo he vencido al mundo y ustedes también van a vencer. Eso significa una victoria abrumadora, una superioridad. Escuchen ustedes, superioridad. Superior es el que está con nosotros que el que está en el mundo. O sea que es más mayor, es más fuerte, es más contundente el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces quiere decir que cuando nosotros trabajamos, obramos, caminamos por fe, tenemos una arma que vence al mundo. Una arma que vence las tentaciones. Y lo que nos da la victoria es precisamente la fe, que significa confiar en Dios y no darnos por vencidos. Es tan importante la fe que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:5 que somos protegidos, que somos guardados en la virtud, en el poder de Dios por la fe. Escuchen ustedes lo que está diciéndonos el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1:5. Somos guardados en la virtud o en el poder de Dios por la fe. Y es tan importante la fe que dice Efesios 6:16 que es el escudo de la armadura del cristiano. Es
el escudo de la armadura del cristiano, o sea, la fe en nuestro Señor Jesucristo detiene los ataques, detiene los dardos que nos lanza el maligno directamente a nuestra vida. Es un ataque directo. Pero sin embargo, el escudo es capaz de proteger todo el cuerpo, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu, y nuestra vida va a ser guardada, protegida con la virtud, con el poder de Dios por la fe. Pero necesitamos crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este escudo, de acuerdo a Efesios 6:16, es un escudo capaz de proteger toda lanza, todo ataque. En otras palabras, la confianza continua del cristiano, del creyente, en las palabras de Dios, en las promesas de Dios, sobre todo lo demás, es absolutamente necesaria para protegerlo de las tentaciones y de toda clase de pecado con el cual pudiéramos nosotros ser atacados en nuestro peregrinar aquí sobre la tierra, porque somos peregrinos y advenedizos. Vamos de pasada por este mundo. Las tentaciones, de acuerdo a la Biblia, se asemejan a flechas incendiarias que lanza nuestro adversario y que se apagan al entrar en contacto con el escudo grueso que está impregnado de aceite, de la unción y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y desde el momento en que tú comienzas a bajar el escudo, desde el momento en que dejo de confiar en Dios y dejas que las dudas que asalten tu mente y comiencen a gobernarte en tu mente, entonces quiere decir que bajaste el escudo y eres blanco directo del adversario, de Satanás. Si esto sucede, te vas a convertir en un blanco seguro del adversario. Y esto fue precisamente lo que le sucedió a Abraham en el capítulo 12, versículo 10, donde estamos estudiando del libro de Génesis. Hubo entonces hambre en la tierra. Escuchen ustedes, hambre, la necesidad principal más importante de todo ser humano, el alimento. El alimento es la necesidad principal de todo el mundo. Y sigue diciendo, y descendió Abraham. ¿Qué le pasó a Abraham? Digámoslo, descendió, bajó, como que se bajó el escudo. Descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre, no era cualquier cosa, era grande el hambre en la tierra. Y era realmente un problema mayúsculo al que se estaba enfrentando el padre de la fe. Era su esposa, su sobrino, todos sus trabajadores, todo el ganado, todas las ovejas, todas las vacas, todo lo que tenía que buscar la forma de darles alimento. Tenía que darles de comer. Era realmente para Abraham un grave problema. Enfrentando la posibilidad de morirse de hambre. Imagínense la presión tan grande que tuvo Abraham, porque él era la cabeza, pudiéramos decir, de todo ese pequeño regimiento que estaba con él. Era realmente una crisis que lo había
de alguna forma sustentado desde la salida de Ur de los Caldeos, y sin embargo pudiéramos decirnos, ¿y ahora qué pasó? ¿Será que ya nada más hasta aquí me va a ayudar Dios? ¿Será que ya se acabó la provisión de Dios? ¿Ya no me vas a ayudar? ¿Ya no me vas a sustentar? ¿Y ahora qué hago? Pero sin embargo tomó la decisión que Dios no quería que tomara, que se fuera a Egipto. En otras palabras, no era la voluntad de Dios que fuera a Egipto. Y estaba aquí enfrentando las únicas dos opciones en que consiste esto: confiar en Dios o hacer su propia voluntad. Así como nosotros, como tú y yo, en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a estas dos opciones. No hay trabajo en ningún lugar y el único trabajo que me ofrecen es en una disco, en un bar. Imagínense ustedes, de bartender. La pregunta es, ¿será que debo aceptarlo? Porque no hay otras opciones, aparentemente, como que es la única opción. No existe otra opción. Sin embargo, en 1 Corintios 16:13, la Biblia nos dice, velad pues y estar firmes en la fe. Cuando el apóstol Pablo dijo, estad firmes en la fe, significa que Dios quiere que nada nos mueva. Esto es interesante poder entenderlo. Dios quiere que nada nos mueva. Tenemos que aprender a estar firmes en la fe, a caminar por fe, a sostenernos en la fe, firmes en la fe como un soldado. En Hebreos 10:23 también encontramos esta amonestación a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, y dice que nosotros debemos de mantener firme, escuchen ustedes, la profesión de nuestra fe sin fluctuar. O sea que la fe se convierte en una profesión en nuestras vidas. Somos unos profesionistas de la fe, que aprendemos a soportar, que aprendemos de alguna manera a desarrollar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, para que cuando llegue el día de la prueba, el día de la necesidad, nosotros podamos mantener firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Básicamente lo que está diciendo es, aguantemos la prueba, soportemos la aflicción. Dios se agrada cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, sin fluctuar, sin movernos. Aunque pueda venir la persecución de una forma ineludible a nuestra vida, pero Dios es fiel y proveerá siempre, siempre, siempre. Dice la Biblia que juntamente con la tribulación, con la tentación, con la angustia, nos da una puerta de salida para que podáis aguantar. Escuchen, para que puedan soportar juntamente con la tentación, con la angustia, con la tribulación. Dice, les voy a dar la salida para que puedan soportar, para que puedan estar firmes, para que puedan salir victoriosos, para que no caigan en el juego de la presión, en el juego de Satanás, de nuestro adversario. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro 5:8
El apóstol Pablo dijo: sed templados y velad. Sed templados y velad. Porque nuestro adversario, ya sabemos quién es, el diablo, Satanás, cual león rugiente anda alrededor, buscando la forma de que nosotros bajemos el escudo de la fe y nos encuentre desprotegidos. Escuchen, está hablando de resistir. Ustedes tienen que ser templados y velad, porque nuestro adversario, el diablo, anda a nuestro alrededor esperando el momento de que nuestro escudo de la fe se baje y que podamos nosotros estar accesibles, que estemos vulnerables a él. Pero dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Al cual nosotros tenemos que aprender a resistirlo, firmes en la fe. Nuestro escudo, nuestra confianza es nada más y nada menos que en Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y precisamente en el capítulo 3 de esta misma carta del apóstol Pedro, versículo 17, Segunda de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Pedro, perdón, capítulo 3, y en el versículo 16, dice que nosotros debemos precisamente entender y precisar exactamente lo que Dios está buscando de nosotros. La firmeza de la fe es precisamente lo único que nos va a nosotros a sostener firmes para poder aguantar hasta el final. Necesitamos aprender a resistir a nuestro adversario. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, mejor que permitir que nosotros vayamos a caer en el mal. Escuchen lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, en el capítulo 3, 17. Y eso es precisamente, exactamente lo que le sucedió a Abraham. Cayó de esa firmeza de la que habla el apóstol Pedro en el capítulo 3, 17. Cuando cae la firmeza, entonces nosotros nos damos cuenta que es precisamente ahí donde viene el debilitamiento de nuestra fe. En Génesis 12:10 dice que Abraham descendió. Vemos que descendió, no subió. O sea, desde el momento en que nos alejamos de Dios, el descuido hace descender. Descendió a Egipto para morar allá. O sea, el que se regresa al mundo comienza inmediatamente a buscar el consejo del hombre común, empieza a buscar el consejo entre el compadre, entre la comadre, entre aquellos que no son creyentes, personas que no son cristianas. Y si esa persona a la que tú acudes no es cristiana, entonces es muy difícil que alguien pueda aconsejarte. Esto es muy importante, por eso vamos a poner mucha atención. No buscar consejo entre los hijos de Dios, entre gente experimentada en la fe, entre gente que tiene temor de Dios. Vas a descender y te va a ir peor.
Abraham, de acuerdo a la Biblia, notamos claramente que no soportó la presión y tomó esta mala decisión, porque Egipto representa al mundo y es controlado por Satanás. ¿Por qué? Porque allí en el mundo precisamente está el sistema de paganismo, de humanismo, de autosuficiencia, de idolatría, de inmoralidad y de vanas filosofías en el mundo. Y esto, de acuerdo a la Biblia, es una trampa de Satanás. Una trampa de nuestro adversario. En Isaías capítulo 30, versículo 1 y versículo 2, encontramos esta amonestación al pueblo de Israel. Y dice: ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Cuando comenzamos a buscar el consejo fuera de los que aman a Dios, estamos comenzando a descender, estamos bajando el escudo, estamos cayendo en una trampa de nuestro adversario. Dice el versículo 2, pártanse o se van, escuchen ustedes, para descender al mundo, para descender a Egipto. Y no han preguntado, ni se han fortificado, no han preguntado por mí o por alguien experimentado, ni siquiera le han pedido a Dios la dirección, sino que tomaron una decisión propia, hacer lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que siento que debo de hacer, sin consultar a Dios, sin pedir consejo, para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Vemos aquí que Israel decidió dejar de consultar a los profetas de Dios. Decidió no consultar con aquellos que eran enviados por Dios. Confió más en el consejo del mundo. Confió más en otra persona, pero no en un hijo de Dios, no en un pastor, no en un hijo temeroso de Dios, sino que desecharon y decidieron no consultar a los profetas de Dios. Cuando Dios, nuestro Señor, les había advertido al pueblo de Israel que no se volvieran a Egipto. Deuteronomio 17:16. Dios les había prohibido totalmente no volver a descender a Egipto, porque Egipto es sinónimo del mundo. Faraón, sinónimo de Satanás. Y la palabra que utiliza aquí el profeta Isaías, la palabra ay implica dolor, implica angustia, implica sufrimiento. Todos aquellos que se apartan, escúchenme ustedes, van a sufrir porque están buscando el consejo fuera del pueblo de Dios, buscan consejo fuera de la Biblia, deciden apartarse de Dios y comienzan a decir: yo no necesito la Biblia, no necesito a Dios, no necesito a los cristianos, yo las puedo conmigo mismo. Dice la Biblia: si no buscan consejo de mí, dice el Señor, y se cobijan en el mundo y se fortalecen en la fuerza de Faraón, están precisamente confiando en Egipto, en el mundo, están buscando el consejo en Faraón, en Satanás y no en Dios.
Esto es muy importante que ustedes y yo, como hijos de Dios, lo comprendamos en esta noche. La debilitación o el debilitamiento de la fe puede traer graves consecuencias a la vida de aquellos que aman a Dios. No suceda esto con cada uno de nosotros. En Génesis 26, del 1 al 3, encontramos esta misma situación, pero ahora con Isaac, el hijo de Abraham. Dice que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham, y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Pero dice la Biblia que se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. A diferencia de Abraham, vemos que a Isaac se le presenta Dios, lo previene, le advierte y busca la forma de detenerlo, para que no caiga en el mismo error de su padre. Habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham vuestro padre. Vemos entonces aquí que sucedió exactamente lo mismo con Isaac, pero notamos que en el caso de Isaac fue protegido por Dios. Cuando se repitió el problema, la orden es: quédate aunque haya hambre, quédate aunque estés sufriendo, quédate, no te muevas, yo te sustentaré, sigue confiando en mí, dice el Señor. Vas a ver el milagro, vas a ver la provisión, vas a poder demostrar con tu fe que amas a Dios, y Dios se agrada de aquellos que confían en Él y los bendice. Dios puede hacer un gran milagro, Él puede mostrar su poder, porque Dios es un Dios milagroso que se manifiesta precisamente a través de nuestras necesidades. Por eso, cuando se madura en la fe al nivel de creer plenamente en Dios, yo estoy seguro que algún día vas a poder experimentar el poder de Dios. Pero si no creces a un nivel donde puedas confiar plenamente en Dios, algún día vas a regresar al mundo y vas a recoger tu cosecha. Necesitamos fortalecernos en la fe. No debemos de permitir que nuestra fe se debilite por nada. Necesitamos esperar con paciencia, porque cuando Cristo venga a este mundo, va a encontrar fe en esta tierra. Dice la Biblia que hallará fe en la tierra cuando Él regrese por su iglesia. Yo quiero ser parte de ese grupo que está esperando con paciencia la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hay que tener cuidado con el debilitamiento de la fe. Necesitamos fortalecernos en Dios. En Génesis regresamos, capítulo 12, versículo 11 al 16. Dice que aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: ahora conozco que eres mujer hermosa de vista, que eres mujer hermosa. Yo estoy seguro que cuando te vean los egipcios vas a llamar la atención de ellos. Es impresionante porque a estas alturas es muy resaltante hablar de la belleza de Sara cuando tenía ya más de 60 años. ¿Verdad que es de llamar la atención?
Y la Biblia aquí nos muestra al ser humano tal como es. Porque la Biblia, la palabra de Dios, no nos relata fábulas de superhombres, sino que nos relata exactamente, la Biblia nos describe exactamente como somos. Así como Abraham, nosotros estamos enfrentando las mismas pruebas. Así como Abraham, estamos enfrentando las mismas tentaciones todos los días, a cada instante, a cada momento. Estamos viviendo en un ambiente donde todos los días, de alguna forma, nosotros somos tentados, somos probados. Somos de alguna forma, muchas de las veces, hasta provocados. Pero de acuerdo a la templanza y la confianza en Dios que tengamos, así va a ser nuestra reacción en nuestra vida. Cuando nosotros enfrentamos situaciones es porque Dios está queriéndonos llevar a un nivel de fe superior al que estamos viviendo. ¿Y qué usa Dios? Las situaciones de nuestro diario vivir para hacernos crecer. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Lo que sucedió con Abraham, dice el apóstol en 1 Corintios 10, 11, que estas cosas acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Quiere decir que estamos enfrentando las mismas situaciones que ellos enfrentaron. Abraham pensó en el mal. De acuerdo a lo que encontramos aquí, lo que dice el apóstol Pablo, y sugirió una maldad a su esposa. Y es ahí donde descubre que su esposa era bellísima. Parecía como si no la había visto nunca. Y dice, ay, ahora me estoy dando cuenta que estás bien chula. Imagínense ustedes en qué momento está descubriendo la belleza de su esposa. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? En esa época era la vida tan barata. En esos tiempos la vida realmente no valía nada, era tan barata que las pasiones y los deseos por la carne eran más valiosos que la vida humana. Como es en este tiempo, o sea, en este tiempo el hombre solamente está pensando en saciarse. Hay una creciente inmoralidad donde vemos que los valores humanos no valen nada, no son nada. Sin embargo, encontramos a Abraham, el único creyente en todo el mundo. El único que confiaba en Dios, viviendo en un mundo que el que decía, quiero a esta mujer, y la tenía. ¿Por qué razón tuvieron ese temor? Porque Abraham sabía la inmoralidad que existía en Egipto y sabía que una mujer bella era un peligro en ese tiempo, como lo es también en este tiempo. Se le ocurre a cualquier loco, a cualquier mafioso, a cualquier presidente, a cualquier... Quiero a esa mujer, no importa quién sea, no importa si es casada. Y de acuerdo a la Biblia encontramos que eran capaces de llegar hasta el crimen para poder lograrlo. Y no les importaba si fuera casada, si no fuera casada, mataban al marido con tal de tener esa mujer. Y el plan fue de Abraham, diles que eres mi hermana. Estaba
escuchen ustedes, Abraham sugiriéndole una maldad a su propia esposa. Y encontramos que realmente era una verdad, pero una verdad a medias, porque dice Génesis 20:12 que era hija de su padre. No fue hasta la ley de Moisés que Dios prohibió este tipo de relaciones, este tipo de incesto. Pero encontramos aquí realmente que Abraham pensó egoístamente: para que me vaya bien por causa de ti. Esta falta de sensibilidad Dios la juzga tarde o temprano. Porque los maridos, de acuerdo a la Biblia, debemos de amar a nuestras esposas sacrificialmente, de la misma forma, dice el apóstol, que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Solamente el que se casa puede desarrollar esa clase de amor. El amor que Cristo tuvo por nosotros, el amor que Cristo tuvo por su iglesia, es muy similar al amor que debemos de tenerle a nuestras esposas. El que ama a su mujer, dice la Biblia, a sí mismo se ama. Tienes que cuidar, proteger y entender que es un amor divino, algo precioso. No es tu esclava, no es la mujer a la que tú tienes que maltratar o tratarla como una mercancía. Antes, al contrario, tienes que amarla y protegerla, porque se asemeja al amor de Cristo por su iglesia. Pero sin embargo, Abraham consintió en vender a su esposa. ¿Quién? ¿El padre de la fe? Sí, el padre de la fe. Encontramos aquí a un matrimonio atrapado en los lazos del mundo, en una trampa mortal. ¿Por qué vino todo esto? Por salirse de donde Dios le dijo que no se moviera. Dios le había dicho: no te muevas, no desciendas a Egipto. En Génesis 12, 17 al 20, Dios vemos que no solamente juzga a Faraón, sino que también juzga a estos dos, a Abraham y a Sarai. Y de acuerdo a la Biblia fueron expuestos públicamente por sus mentiras, por planear juntos el adulterio. Escuchen, por planear juntos el adulterio, y fueron reprendidos, escuchen, por el mundo pagano. Reprendidos por el mundo. Escuchen hasta dónde puede caer una persona que se debilita en la fe y la confianza en Dios. A lo mejor te van a decir: no, pues no, que muy cristiano. Pues ¿cómo serán los mundanos? Si contigo, ¿para qué queremos más? El mundo puede juzgarnos si nosotros no somos fuertes en la fe. El mundo puede humillarnos si nosotros no nos mantenemos firmes, creyendo hasta el final en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por eso necesitamos de alguna manera todos los días fortalecernos en la fe, para que no seamos avergonzados del mundo. Y fueron expulsados de Egipto. Escuchen, fuera de Egipto, vergüenza pública. Delante de todos sus criados, delante de todo el pueblo de Egipto, ¿cómo se sentiría Abraham? ¿Cómo se sentiría? Una vergüenza pública. Pero de acuerdo a Deuteronomios 8:5, Dios tuvo que disciplinarlos. Pero sin embargo, de acuerdo a la Biblia, decidieron seguir confiando en Dios. Decidieron seguir confiando en Dios. No importa la vergüenza, no importa que nos humillen, no importa que nos reprenda el mundo cuando fallamos a Dios, porque el mundo está listo para apuntarnos.
Y escúcheme, si Dios nos lleva a esos límites, es porque Dios quiere avergonzarnos, quiere disciplinarnos y de esta forma quiere que sigamos confiando en Él. En Hebreos capítulo 12, versículo 8, dice que si estamos fuera del castigo del cual todos hemos sido participantes, si estamos fuera de esa disciplina, fuera de esa reprensión, entonces no somos hijos, somos, ay Dios, ¿qué dice la Biblia? Bastardos y no hijos. La Biblia dice, vengan a mí y estemos a cuenta. Isaías 1, si tus pecados fueren negros como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay perdón en la sangre del Cordero inmolado llamado nuestro Señor Jesucristo. Y Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Hay perdón en Jesús, pero tienes que aprender a humillar. Es muy difícil humillarse cuando hay arrogancia. Abogado tenemos para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo el justo. Por eso en esta noche, si tu fe se ha debilitado, arrepiéntete con todo tu corazón. Reconoce tu debilidad. Reconoce que necesitas la ayuda de Dios antes de la caída. Antes de que sea demasiado tarde. Dios espera que nosotros demos el primer paso. Dios espera que nosotros demos el primer paso para poder perdonarnos. ¿Qué hizo Abraham? Ofreció holocausto a Dios. Fue hasta el monte de Dios, fue y ofreció presentes y sacrificios a Dios en humillación. Señor, perdóname, hasta el mundo me ha humillado. Piensen por un momento, inclinen su rostro ahí donde están, Señor, el mundo es capaz de humillarnos si nosotros nos debilitamos en la fe. Padre Celestial, ten misericordia. Ten misericordia, mi Dios, ten misericordia. Ayúdanos para poder humillarnos bajo la poderosa mano tuya, Señor, para poder alcanzar perdón, para poder alcanzar misericordia. El que se humilla, dice la Biblia, será ensalzado. Cuando nos humillamos, en la humillación el juicio es quitado. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Yo prefiero, Señor, humillarme bajo tu poderosa mano que permitir que el mundo me humille. Es mejor humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos ensalce cuando fuere tiempo. Ayúdanos a fortalecernos en la fe. Fortalece nuestras vidas. Fortalece nuestros corazones. Tu gloria sobre mí. Obra en las vidas, Jesús, en esta noche. Y algo está cayendo. Que tu misericordia nos cubra.